Hola, buenas tardes a los acomodadores. Buenas tardes, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda por el resto de mi vida? Hola, anda muy bien, gracias a Dios. Salió una segunda edición ya. Ah, wow, Sí, wow. estoy muy contenta con el recibimiento de la gente. Bueno, yo quería, les contaba a los oyentes, aprovechando que los otros dos acomodadores se fueron a una reunión, a un estreno y me dejaron sola. Digo, me voy a dar un gusto, voy a salir del cine y del teatro para meterme un poco en la literatura y charlar un poco con María. Un- Qué Una, linda, gracias. una cosa que no solemos hacer en el programa, pero digo, ya está. Esta es la mía, aprovecho. Y quería charlar un poco, obviamente, sobre, por el resto de mi vida, un poco de Hay Pecados y un poco meternos en desmigajar un poco lo que es la escritura. Ujú. Empecemos un poquito, si te parece, por el resto de mi vida y esta continuación de alguna manera de darme un año de tu vida en donde teníamos a Camila y a Brick como protagonistas, y se contaba un poquito de la historia de Paulo, pero ¿cómo surge esta necesidad de un segundo libro, digamos, que de alguna manera continúe un poco la historia? Mira, la necesidad surgió mientras estaba escribiendo Dame un año de tu vida, porque en esa novela sucede un hecho trágico que protagoniza Paulo, el Ujú. hermano de Brick. Sí. Y en ese momento supe que tenía que ser esa escena tal y como yo la había imaginado, que era necesaria Mm. para la trama de esa historia, Es una escena fuerte. pero me dio pena dejarlo así Mm. tan triste a él. Porque Y te en diré ese que mismo momento dije, yo tengo que hacer una novela sobre Paulo y devolverle la alegría. Ah, Así que porque en sé, sé cuanto que pude, sé que las fanáticas empezaron a llamarte y a reclamar que arregláramos el tema de Paulo. Sí, porque no es común que en mis novelas yo incorpore, mis novelas son más que nada novelas románticas, pero comedias románticas, y no Sí. es normal que yo recurra a ese tipo de escenas tan fuertes, digamos. Y, y entonces todas quedaron muy sorprendidas cuando llegaron a esa parte y decían que yo había sido muy mala. Y entonces me reclamaban que yo tenía que solucionar eso y yo tenía que cerrar la boca, morderme la lengua para no decir yo ya estoy en eso. Claro, no nos podías hacer esto. Está bien, bueno, pero está bueno aclarar que no fue por un reclamo de la fan, sino que ya había sentido vos antes la necesidad de Exactamente, sí, sí, sí. arreglarlo. En cuanto pude, me puse a escribir la novela de Paulo, pero sabés que no podemos decir nada porque los editores nos cuelgan de una pata, ¿viste? Sí, tiramos mucha información, así que tuve que guardarlo en silencio hasta que finalmente la novela salió a la luz. Y hablando de guardar el silencio, estás guardando el silencio sobre lo que viene, ¿no es cierto? Ay, pero falta muy poquito para que ¿Cuánto, pueda cuánto? contar. Mira, nada falta. Falta tan poquito que con decirte que ya la semana que viene Ay, María. entra en impresión. Así que en cuanto mi editora me diga, María, ya podés hablar, largo todo junto. Sí, ¿Qué, porque la que más sufre, yo soy muy ansiosa, y la que más sufre teniendo que mantener el silencio soy yo. qué feo que te Sí. hagan eso, ¿no? Bueno, pero Mariela, vos sabés, En busca de Inés anda allá en la calle, corriendo su camino, tu novela, La y andamos sabés que no buscando. podemos decir nada hasta que nos dan el ok. Bueno, y sí podemos hablar un poco de Hay Pecados, esta antología de cuentos, de novela Sí. romántica, donde también retomás un personaje muy querido, ¿no? Querido por ustedes. Sí, sí, querido por nosotros. ¿Y qué? Sí, lo que pasó fue lo siguiente, en cuanto la editora nos dijo que esta nueva antología que viene de la serie Hay amor, hay Hay pasión pasión. y ahora hay pecados, Mm. nos dijo que se iba a llamar así, Hay pecados,
Te Yo buscaste al más inmediatamente pecador. pensé en mi peor pecado literario, que es Franco Salerno, Sí. y no pude pensar en otra cosa. Fui directo a él y lo usé como protagonista, y la idea era que no necesariamente teníamos que recurrir a los pecados capitales, que podíamos llevar nuestra imaginación a aquello que considerábamos un pecado para el amor. Y por eso yo trabajé con los celos. Ajá. Vos alguna vez me habías dicho que en cada novela intentabas tomar, más allá de toda la estructura de la novela, como que intentabas tomar un tema, ¿no? Como los celos no sé, Sí. Recuerdo que decías, bueno, que justamente el pecado de este hombre eran los celos, pero que en otras novelas tratabas otros temas. ¿Cuál dirías que es el tema de Por el resto de mi vida? El tema de por el resto de mi vida es la culpa. La culpa que siente nos Pablo. imponen, o la que nos imponemos nosotros mismos, ¿no? Eso que traba, eso que no te deja salir adelante, eso que utilizan los otros para frenarte, para condicionarte a sus deseos. Creo que el tema que quise tratar por el resto de mi vida tiene que ver con la culpa. ¿Y cómo salimos de la culpa? La culpa, porque justamente el problema que había pasado en esa escena de la que hablábamos, sí, trágica, de Dame un año en tu vida, a él lo deja en una situación vulnerable porque se siente muy culpable. Y entonces empecé a desarrollar todos los motivos que nos llevan a la culpa, a sentir culpa, y que nos frenan y que no nos permiten salir adelante, que no nos permiten encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros deseos. Así es, y tenemos también el personaje de Milagros, ¿no es cierto? Sí. Que no por nada se llama Milagros, ¿o? Sí, no, en realidad cuando yo empecé a escribir, ella tenía otro nombre, pero te diría que ya en el segundo capítulo dije, no, el nombre de esta chica tiene que ser Milagros, y lo cambié. ¿Cómo se Creo llama? que es de las pocas veces que cambio el nombre de una protagonista. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Sabés que no me acuerdo? Qué mal lo mío, pero no, es como que borro todo lo anterior de mi mente, como si ocupara espacio de un pendrive, Sí. ¿viste? Y tuvieras que eliminar archivos antiguos, y ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero la tengo como muy identificado su nombre con su forma de ser. Para mí es Milagros. ¿De dónde surgen los nombres de tus protagonistas? ¿Cómo los buscas? ¿Te Los aparecen? busco generalmente pensando en la personalidad de cada uno de los protagonistas. Por ejemplo, en La Estrella Prohibida era indudable que ella tenía que llamarse Bárbara, por todo lo que ese nombre significa, ¿no? Tenía que tener fuerza. Tenía que tener esa fuerza. Recuerdo también que, por ejemplo, ahora me estoy perdida. ¿Te puedo preguntar por Amarse con Juego de Dos? Ya que la protagonista se llama Mariela, quiero saber de dónde te vino ese nombre. Mariela fue porque la consideré una mujer con mucha garra y mucha sensibilidad. Y en mi mente lo primero que pensé, mira, esto es la primera vez que lo digo, fue en Marielita Jiménez. Ah, mira. Sí, mira. Ni a ella se lo dije. Te iba a decir, ella no lo sabe. No tiene ni la menor idea, es la primera vez que lo digo, pues es la primera vez que me preguntan por qué se llamó Mariela, ese personaje. Y sí, yo tenía en mente que quería una mujer así, enfrentando los miedos, ¿no? Y me pareció que Marielita encajaba. Mira, para mí es Marielita, no es Mariela, siempre va a ser chiquita en mi mente. Pero sin embargo es una de tus protagonistas más grandes, más viejas, por decirlo de alguna manera, contrariamente, ¿no? A Mariela, que es Claro. mucho más joven que el personaje, pero viste que esas cosas son un poco mágicas. Sí.
Así que para mí, sí, yo pensé en Marielita cuando la escribí. Y decime, ¿ahora qué estamos haciendo? ¿Vaciaste el pendrive y empezaste de cero con otra cosa? Ahora estoy haciendo algo de lo que tampoco puedo Por hablar. supuesto, pero sí nos podés hablar del proceso que llevas a cabo para Eh, eso. el proceso del actual, Ujú. que no es para este año, que recién se inicia, o sea, estoy Sí, este, reuniendo papeles, como quien diría, claro. eh, tiene que ver con alguien que ya conocen, Ay, ay, ay. sí, este, y va a ser una comedia romántica. Como nos tenés acostumbrados. Sí. Me parece muy bien. Ahora, decime una cosa, ¿el proceso de esta novela de la que viene es parecido, vos lo sentís parecido a otras? ¿Tenés como un patrón o cada novela es una cosa totalmente distinta? No, la verdad es que no tengo ningún tipo de patrones. Eh, Cada novela surge por un disparador, en todas es distinto, y en este momento lo que pasa es que estoy en el proceso de estudiar a cada una de las figuras que van a formar parte de esta historia. Entonces estoy muy abocada en ver cómo es la personalidad, en cómo camina, en qué piensa, qué quiere, qué lo frena, qué no le gusta a cada uno. Y entonces no puedo tirar demasiada data todavía porque Sí, los porque estoy todavía no, elaborando. estás con la arcilla ahí formando. Sí, sí. Y estoy por el lado de manejar el tema de las desilusiones. Ajá. Pero como estoy en pleno proceso, María, Puede modificarse. claro, claro, porque viste que a veces pasa que uno tiene una propuesta en mente, pero la propia historia te va Te lleva llevando por a otro lado. cambios, te va impulsando por otro camino, y cuando te pones a pensar, ¿qué me gusta más? ¿Cómo puedo hablar mejor de lo que quiero? Cambiás, a lo mejor cambiás. Claro, sí. Ah, De hecho, por ejemplo, La Estrella Prohibida que hablábamos antes, mm. fue una novela que reescribí. La Ah, sí. tenía terminada y la volví a escribir cuando me di cuenta de qué era lo que más me interesaba contar. María, hablando de contar, ¿sabes qué? Me enganché y ahora miro y son las 7 de la tarde y me están haciendo señas de... Uy, perdón. No, perdón, yo me fui por la... Nada, me enganché obviamente a charlar con María Border y se nos fue el tiempo. María, en cuanto tenga otro ratito, te llamo y seguimos charlando. Cuando vos quieras. Sí, Encantada siempre de hablar con vos, colega. porque además vamos a tener ya, ya vamos a saber qué pasó si tu editora te dejó contar, ¿no es cierto? Por favor. Bueno, María, te agradezco muchísimo este espacio que nos diste y bueno, nosotros nos vamos a despedir de todos los oyentes hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde en Los Acomodadores. Muchas gracias, María. Un gusto. Buenas Un beso. tardes. Chao, hasta luego.